Hola, mi nombre es Jorge Luis Cuello Álvarez, doctorando en el programa de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. En esta presentación abordaré el tema de la educabilidad como una manifestación intrínseca del ser humano desde una mirada de varios autores. También encontrará sus características, límites y limitaciones generales, así como una descripción de la espiritualidad del ser humano, las teorías personalistas, y finalizaré con una conclusión y esbozo de la educabilidad en función de los autores mencionados y la relación en nuestra praxis. Existen varias definiciones sobre educabilidad, pero para iniciar tomaremos la de Robledo y Castro, que la definen como la capacidad de dejarse influenciar, es decir, el conjunto de habilidades y capacidades que un sujeto posee para recibir por medio de un espacio formativo, la pedagogía, un conocimiento para su idealización interna, el sentipensar, el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento, y posteriormente su representación, el lenguaje, pero el lenguaje a su vez viene como una expresión del sentipensar. Volteemos ahora la mirada a Herbart, que varios autores le atribuyen la introducción del término educabilidad. Él afirmó que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, pero Herbart alude a la educabilidad a tres aspectos. Primero, la plasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de cambiar su composición o su organización, su estructura, en consecuencia de modificar alguna de sus funciones o actividades, incluso en presencia de un medio aproximadamente constante. Esta plasticidad es una expresión del diseño genético, solo se observa en el reino animal y de manera más sorprendente en los animales superiores. La evolución animal, como lo señala Ellis, es el ambiente social y no el físico, la principal fuente de presión selectiva para la evolución de la inteligencia en los primates. De aquí la tercera categoría de Herbart, la humana. Como lo sostiene Octavio Fulat, los procesos educativos son específicos del ser humano. El hombre es el único animal educando, bestia que tiene que ser educada si debe alcanzar el estatus humano. Ni el sapo, ni la pulga, ni tampoco el elefante o el gorila tienen que someterse a educación a fin de abrazar la categoría de sapo, de pulga, de elefante o de gorila. Los procesos educativos humanos se montan encima de un concreto de código genético modificado por procesos madurativos. Estas digresiones nos llevan a las características de la educabilidad, mirándolas a nivel personal, dinámica, intencional y de necesidad. A nivel personal, tenemos que la educación se justifica en la necesidad que tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propios de los humanos, apoyándose en la plasticidad. Por eso la educabilidad depende en gran medida de la personalidad del individuo. Por eso la influencia del medio, del círculo social, es influyente para cada individuo que perciba la realidad y la moldea a su medida. La educabilidad es dinámica. Jasper afirma que desde la corriente existencialista, ubicándola en el marco de la inteligencia de la libertad como potencias posibilitadoras de apertura al mundo de las relaciones humanas, a través de las cuales el ser humano es capaz de proyectar su autoperfeccionamiento o autorrealización. De aquí pasamos a la educabilidad. Debe ser intencional o es intencional. El hecho de que el ser humano no es totalmente determinado al nacer implica la necesidad de llevar a cabo constantes aprendizajes. Las razones de la educabilidad las podemos encontrar en la indeterminación inicial del ser humano, que obligó a este a actuar sobre el medio para llevar a cabo su autorrealización, a lo que podemos decir que debe haber una intención en educación, debe tener una finalidad. La educabilidad es necesaria. Rostand afirma que las voluntades e intenciones que el hombre propone a otros hombres son meramente superficiales, porque el hombre no procede de otros hombres, sino por la línea de la biología genética adaptativa. Y por eso
es que pedagógicamente debe ser pedagógicamente inducido o culturalmente fomentado, no queda incorporado a la especie. Siendo así, no queda otra posibilidad distinta de autorrealizarnos como especie. Según Fermoso, la falta de organización instintiva es el fundamento de la necesidad del aprendizaje. La necesidad de la educabilidad nos lleva a la formatividad. Tal como lo establece García, las determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social, el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo, a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas definen el espacio de la educabilidad. Abordemos el limitante genético. Este condicionamiento que desde la corriente genética es proclamado sobre el proceso de educabilidad es considerado como algo simple y llanamente superficial el proceso educacional, algo imaginario. Desde esta corriente se visiona la constitución genética del ser humano que ya ha sido preestablecida, es decir, que las personas nacen con el don genético, hereditario del proceso formativo, llegando al punto de condicionar al ser humano y según sus habilidades seres natos. La limitación social o lo limitante social. Aquí se establece que en el desarrollo cognitivo y humano del ser influyen mucho los aspectos determinantes de la sociedad, donde la personalidad y el conocimiento abstracto se fundamenta esencialmente bajo los factores o causas ambientales, sociales. La corriente sociológica es la fuerza que más apoya esta vertiente, donde se establece que la personalidad y el desarrollo humano es definido y adquirido con el tiempo y por medio de la interrelación social de los grupos, donde la fuerza moldeadora son los aspectos macro y micro sociológicos que intervienen en la configuración del hombre, tales como la cultura, la política, la religión, etc. Ahora, el limitante genético y social, que esta tercera limitante es el resultado de la persuasión y la relación entre las condiciones genéticas y las sociales. Bajo esta actitud, el desarrollo educacional es oportuna, dado que es posible influir en el desarrollo humano del hombre teniendo en cuenta su condición genética y su ambiente donde se desarrolla, dado que solamente la interrelación de ambos vectores genéticos y sociales. Ahora, teniendo en cuenta estas tres limitantes mayúsculas, podemos formular de manera general que los condicionamientos de la capacidad humana radican en la misma naturaleza del hombre o de la intervención educativa. Por eso aquí pasamos a la espiritualidad. En cuanto a esta, Carlos Palacio, en su artículo La espiritualidad como medio de desarrollo humano, deja entrever que en los estamentos epistemológicos y pedagógicos se habla de la inteligencia interpersonal, entendida como la habilidad de la autointrospección y de actuar consecuentemente sobre la base de ese conocimiento, de tener una autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. San Cristóbal, por su parte, lo coloca la educabilidad como un factor que incide en el espíritu humano y sitúa a la espiritualidad como la cualidad propia y exclusiva del ser. Ahora, las teorías que soportan la educabilidad del hombre como persona y como parte esencial de una expresión espiritual y de la naturaleza son llamadas las teorías personalistas, nacido desde el ámbito filosófico, pero con grandes aportes a la dimensión pedagógica y obviamente coincidencias cristianas. Apuntes importantes de estas teorías es que el hombre, aunque no educable, no deja de ser hombre. Para finalizar, podemos decir que la educabilidad y la espiritualidad son propias del ser humano, donde el hombre es responsable de atender la educación de sus congéneres y darle el perfeccionamiento humano posible. Bajo esta perspectiva, es necesario que nuestra labor como docentes o directivos docentes debe concebirse como un bien interno,
donde las preocupaciones deben ser servir a los estudiantes y a la comunidad para que día a día sean mejores seres humanos sin desatender la educabilidad misma. En resumen, podemos decir que la educabilidad es propia y va a seguir siendo propia del ser humano. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.